Gracias por la invitación, hermanos. Esperamos que el pastor siga bien. Ayer hablamos con él y sí estaba muy dolorido, pero bueno, es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Para eso Dios me llamó, entre algunas de las cosas, pues me llamó para predicar la palabra. Y quiero decirle que en esta mañana usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene una palabra que darle. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero le puedo decir que la pérdida que usted tenga o haya tenido o vaya a tener, quiero decirle que no es el fin de la historia. El fin de la historia la tiene el Señor. El final de la película, nosotros no la conocemos, pero el Señor sí la conoce. Y vamos a ver una historia hoy que es impresionante y que le puede pasar a cualquiera de nosotros, pero vamos a ver que al final encontró la victoria, encontró las bendiciones, Dios se glorificó y fue algo grande. Padre, gracias te damos por este tiempo y te pedimos que tú bendigas la predicación, que tú hables a los corazones de nuestros hermanos, Señor, y que tú te glorifiques en medio nuestro. Que la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a buscar el libro de Ruth. Vamos a leer en el primer capítulo los versos 19 al 22. Y esta es la historia que vamos a usar precisamente para que nosotros veamos que a nosotros nos puede ocurrir algo parecido o tal vez peor, pero que Dios está en control. Dios está en control. Si usted lo encuentra y puede ponerse de pie para darle lectura a la palabra de Dios, es Ruth 1, 19 al 22, que dice así: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pueden sentarse, hermano. Fíjense que la historia comienza con el esposo de Noemí, Abimelech, Elimelech, dije mal, Elimelech, la esposa y los dos hijos. Había una hambre tremenda allí en Israel, y entonces ellos decidieron irse a Moab. Lo mismo que vemos en nosotros en nuestro tiempo. La gente se va de un lugar para otro y unos tienen la facilidad de llegar mejor que otros y por situaciones económicas y demás. Y esta gente fueron para allí, se establecieron allí, pero en el lapso del tiempo el esposo murió. Los dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Una era Ruth y la otra era Orfa. Se casaron y también enviudaron. Imagínense qué situación se vio Noemí. En ese momento perdió a su esposo, sus dos hijos, todo lo que tenía prácticamente. Lo perdió. Es tremendo. No está supuesto uno a que los padres entierren a los hijos, sino al revés, que los hijos entierren a los padres, pero muchas veces pasa así, y realmente es un golpe tremendo, Noemí se sintió muy mal y decidió irse. Escuchó que en su tierra había otra vez para poder vivir, y ella decidió irse y les dijo a sus nueras que, bueno, ya ella no tenía más hijos y que no estaba ni embarazada y que no iba a haber tiempo de que ella se embarazara y crecieran los muchachos para dárselos a ellos de nuevo como marido. Así que lo mejor que harían era irse, irse con su familia y dejarla a ella ir. Orfa sí le dio un beso a Noemí y se quedó, pero Ruth dijo que no.
Y lo manifiesta así en el 16-17, en capítulo 1, 16-17, donde dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí esta decisión de Ruth, quiero aclarar aquí, Ruth era una nuera excelente, pero cuando vemos también el por qué hace esto es porque Noemí también era buena. Yo recuerdo que yo voy a la farmacia y ahí hay esto, yo me he hecho amigo de todas las farmacéuticas y los farmacéuticos, y hay una muchacha que se llama Ana, y que la suegra no se llama Noemí, pero trabajaba también ahí en la farmacia. Y yo le decía, yo cuando veía a Ana le decía, ¿y cómo está tu suegra Noemí? Y ella se reía. Y cuando yo veía a Gisela, que es como se llamaba la suegra, le decía, ¿y cómo está tu nuera Ruth? Porque realmente ellas se llevaban muy bien. Ella consideraba que Ruth era una bendición para ella. Y vino y se la llevó, se fue con ella. Dios no nos desampara en los momentos más difíciles. Y cada vez que Dios permite algo en nuestra vida es porque tiene algo mejor. Cuando Dios trunca algo que nosotros queremos hacer es porque estamos a lo mejor en un camino equivocado. Y Dios tiene algo mejor para nosotros. Es lamentable lo que le pasó, pero Dios lo tiene todo bajo control. Y Dios permite que las cosas pasen en nuestra vida porque tiene un propósito para nosotros, que nosotros no conocemos. Vamos descubriéndolo. La vida es para ir descubriendo día a día lo que Dios tiene para nosotros. No creíamos en Dios, no teníamos a Cristo en nuestro corazón y Dios fue obrando y obrando hasta que el Espíritu Santo nos convenció, nos redarguyó y nos hizo venir a los pies de Jesús. Cuando viene Cristo, nuestro corazón cambia nuestra vida por completo. Es el primer propósito que Dios quiere para cada uno de los seres humanos. Que todos vengan al conocimiento, que ninguno se pierda y que todos vengan, sino que vengan al conocimiento del Señor. Ese es un propósito. Y cuando Dios lo cumple, pues entonces ahí empieza un proceso que va a durar el resto de la vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero Dios va a ir obrando en nosotros cada día y hay veces que nos van a suceder cosas que, bueno, hay veces que son porque nosotros somos cabezones y no hacemos caso a Dios. Y otras veces porque Dios lo permite para que nosotros enderecemos nuestro camino o para darnos algo mucho mejor. Noemí le llevó al esposo y a los hijos y se quedó sola, pero le dio una nuera. Le dio una nuera que cuando vemos la historia de Noemí, yo les aconsejo que lean el libro de Ruth, una nuera que fue una bendición del Señor. Las pérdidas en la vida, hermanos, no es el final. Las pérdidas en la vida no es el final. Inclusive si somos cristianos, perdemos la vida, no la perdemos, ganamos la eternidad. Vamos a la presencia del Señor. Vamos a un lugar donde estamos mucho mejor, donde definitivamente estemos mucho mejor. Dios usa todas estas oportunidades para darnos una hermosa bendición o muchas bendiciones. Podemos identificarnos nosotros con esta historia, aunque los acontecimientos en alguna manera no tengan que ver con nosotros. Pero sí hemos tenido periodos de tribulación. ¿Quién no lo ha tenido? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea, que eso es algo que ya viene dentro del paquete. O sea, eso no es que nos cogió de sorpresa, ni que Dios es malo. No, eso viene dentro del paquete. El paquete de la salvación, de todo lo demás. Tribulaciones vienen ahí. A todos nos acontecen, a nosotros todos tenemos tribulación, donde nos hemos sentido perdidos. ¿Cuántas veces usted puede haberse sentido perdido? ¿Cuántas veces yo me he podido sentir perdido? Cuando mi esposa, como le dije la vez pasada, ahora que el hermano estaba haciendo mención, mi esposa estaba grave y
ya usted ve, se fue, el Señor la llevó para mostrarle aquello allá, pero tuvo misericordia de mí. Ella ni se acordó de mí, ella estaba mejor que yo, iba a estar mejor que yo, pero el Señor tuvo misericordia de mí y yo le doy gracias a Dios todos los días, porque 54 años llevamos ya, para la gloria de Dios. Si yo me puedo contar todo lo que nos ha pasado, no acabamos nunca, pero le doy gracias a Dios porque nos enfocamos en las cosas buenas. Las cosas que no nos gustan, bueno, eso es parte de la vida, pero nos enfocamos en las cosas buenas. ¿Alguna vez mira usted sus circunstancias y no ve ninguna posibilidad de que el Señor pueda sacar algo bueno de ellas? ¿A usted le ha pasado eso? Que está en una situación y no ve por ningún lugar que el Señor pueda hacer algo para sacarle de esa situación y darle algo mejor. Como algunos dicen, la luz al final del túnel. Personas que supuestamente han muerto y han regresado y que han visto un túnel negro, pero al final ven la luz. Y entonces muchas veces nosotros nos pasa así, pero no vemos la luz al final del túnel. No creemos que Dios pueda sacar algo bueno de lo que nos está a nosotros aconteciendo. ¿Qué beneficio podría venir de la enfermedad, el desempleo, la separación u otras dificultades? Bueno, muchas personas han venido a Cristo por una enfermedad. Es terrible que uno llegue a la consulta del médico después de haberse hecho una serie de análisis, de MRI o lo que sea, y le diga al doctor, lo siento, pero usted tiene cáncer en etapa 4. Ya está, que lo que le queda no es nada. Mi esposa tiene, yo le estaba contando a la doctora, tiene sus riñones en etapa 4. El médico, el nefrólogo que la está atendiendo ya hace tiempo, le ha dicho que los números que ella tiene en sus análisis, tiene pacientes con mejores números y están en diálisis. Sin embargo, ella no está. No tiene ni síntomas prácticamente. Y yo le dije, ¿usted sabe quién es? Es el Señor. Es que la tiene así. Sí, los números te dan, los análisis te dan cierta iluminación, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra en todo. Y Dios puede sacar algo muy bueno de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Aunque no siempre podemos entender lo que Dios está haciendo o qué es lo que quiere lograr, Él siempre va a usar nuestras situaciones que permiten nuestra vida para sus buenos propósitos. Había un muchacho que se llamaba Harold Morris, un muchacho que había desperdiciado parte de su vida entre el alcohol y las mujeres. Se convirtió poco a poco en un ser despreciable. Hay gente que dice, bueno, que no tienen a Cristo en su corazón, tengo problemas y voy a ahogarlas en el alcohol, esas penas, para luego darse cuenta que las penas sabían nadar. No se ahogaban, no ahogaba las penas, sino al contrario, al día siguiente seguía con las penas y con un dolor de cabeza tremendo. O sea que no vale la pena, no es bueno. Frecuentaba un club nocturno que tenía un espectáculo de mujeres desnudas. Allí perdía su tiempo en alcohol, drogas y mujeres. Conoció a dos individuos que les gustaba vivir bien, que les gustaban los lujos, pero no les gustaba trabajar. Entonces lo que se dedicaban era a robar. Eso es lo que se dedicaban. Y no se sabe cómo él fue absorbido por ellos y lo tomaron como parte del grupo. Y decidieron ir a robar a una casa. Y lo usaron a él como el chofer del carro, que era el que los llevaba y los traía. Ellos entraron a la casa a robar, pero alguien se le presentó delante con una pistola y ellos venían armados también y mataron a esa persona. Y salieron y se fueron. Él decide entonces desligarse de ellos y él se va. Estaban en Atlanta, esto pasa en Atlanta, y él se va para North Carolina. Pasaron unos meses, a los hombres los cogieron presos. Pasaron unos meses y el FBI lo fue a buscar a él.
Los hombres la justicia, la fiscalía había hecho un arreglo con ellos, y con esos dos hombres, y lo habían echado para adelante, diciendo que él era el que había matado a aquella persona. Bueno, el FBI lo fue a buscar y enseguida lo tomaron en custodia. Lo tomaron en custodia. Y él se enteró que después del juicio, después que pasó lo que pasó, los dos amigos que eran los culpables estaban fuera, estaban en la calle. En la calle estaban. Y él dijo, tengo que vivir. Y en su celda a medianoche comenzó a llorar y recriminarse de que había podido ser un ciudadano de bien y sin embargo era un delincuente. Al día siguiente, bueno, leyó en el periódico que los hombres habían salido. Fue un tiempo para él desesperante, imagínense. Eso trae andar en malos caminos, andar en malos pasos. Eso trae. Lamentablemente tenemos un enemigo que lo que quiere es destruirnos. Y vemos lamentablemente cuántos jóvenes, muchachos y muchachas están detrás del pecado. Del pecado. Y déjenme decirle que cuando uno le da lugar a la carne, al deseo de la carne, el pecado le sabe dulce, pero al final es una perdición. Al final es perdición definitivamente. A él lo habían acusado de todo eso, del atraco y del asesinato, y le habían echaron una condena de 20 años. Pero como cooperaron, a los hombres cooperaron, pues lo sacaron entonces y lo dejaron ahí. Para Noemí y Ruth comenzó una nueva vida cuando llegaron a Belén. No tenían recursos, pero el Señor tenía un buen plan para ellas. Todo lo que había pasado, regresaron a Belén y regresaron a su tierra porque el Señor tenía un buen plan. Pienso yo, si el esposo y los hijos no hubieran muerto, ella hubiera regresado a Belén. Si ella le iba bien en Moab y los hijos estuvieran vivos y el marido estuviera vivo con su esposa, hubieran regresado a Belén, posiblemente no lo hubieran hecho. Entonces Dios usó aquello que nos parece un poco, difícil por supuesto, para que ellas regresaran a Belén, para que Ruth regresara también con ella a Belén. Había un pariente de Elimelech, rico, llamado Boz, que tenía tierras a las cuales Ruth fue a recoger espigas. Fíjese cómo Dios va organizando, cómo Dios va creando caminos en la oscuridad, dentro de los problemas, cómo Dios va creando los caminos que él desea. Allí Boz se enteró de quién era Ruth y quién era su suegra Noemí. Supo que era su pariente y que Dios hizo que ella hallara gracia en los ojos de él y le pidió que siguiera trabajando en sus tierras y ella se quedó allí trabajando. Aunque aquí habían costumbres que no practicamos y ni siquiera entendemos, Noemí aconsejó cómo llegar a interesarle a Boz y así hizo Ruth y tuvo excelentes resultados al final. Y vemos que en Ruth 4:13, del 13 al 16, dice, Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían ahora, Noemí, las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su guaya. La vida de Noemí dio un giro de 180 grados. Cuando llegaron a Belén se sentían como que todo había terminado, pero realmente Dios lo obró, lo hizo todo para bien. Ahora todo Dios lo había cambiado en sus vidas para bien de ellas y de muchos. Volvemos a la historia de Harold. ¿Se acuerda de Harold que hablamos? Muchacho, delincuente, que se había estado en los caminos de la delincuencia, del pecado,
que se unió con dos hombres que eran unos delincuentes, que le gustaban lo bueno, pero no les gustaba trabajar, y lo embaucaron a él en este problema donde mataron a un hombre robando una casa y después lo culparon a él. Y este muchacho estaba lleno de odio, de rencor, de ira por todo lo que estaba pasando. Harold sufrió todas las humillaciones posibles en la cárcel. Hay veces que Dios nos tiene que llevar hasta la tabla para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. No somos fáciles. Satanás, el pecado ha cambiado todo, y el pecado hace que nosotros llegue un momento en que digamos no necesitamos ni de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Cuánta gente ahora dice que no necesita de Dios? ¿Cuánta gente ahora dice que ellos son sus propios dioses? Pero Dios, que tiene amor y misericordia, permite todas estas cosas para que nosotros vengamos a sus pies. Inclusive llegó un momento en que él perdió la razón, o casi pierde la razón, y trató de suicidarse. Pero esa decisión cambió porque la situación en que se encontraba no significaba el fin de la historia. Y volvemos a hacer énfasis. La pérdida no es el fin. La pérdida que usted pueda haber sufrido, o esté sufriendo, o vaya a sufrir, no es el fin de la historia. No es el fin de la historia. Como les decía, puede ser que pierda hasta la vida, pero si es cristiano, va a ir a la presencia del Señor. Por eso es la necesidad de tener a Cristo en el corazón, porque eso es lo único que nos garantiza a nosotros que el día que partamos, y todos vamos a partir, la Biblia lo dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. O sea que todos vamos a morir. Todos vamos a tener que pasar por esta situación. Pero ¿cuál es el problema? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Lo único que nos garantiza a nosotros vivir eternamente con el Señor es tener una relación con Jesucristo. Es invitarlo a nuestro corazón a que venga a ser nuestro Salvador y nuestro Señor. La situación para él cambió. Dios usó en parte a un niño para cambiar el curso de su historia. También a su hermano Carlos, que vino a verlo y manifestarle que lo amaba. Ese muchacho nunca le habían dicho que lo amaba, que nadie lo amaba. Él creía que nadie lo amaba. Y cuando su hermano vino a verlo a la cárcel y le dijo que lo amaba, para él fue algo grande. Nunca le habían dicho, nunca había escuchado esa palabra con referencia a él. Él creía que nadie le amaba, incluyendo su madre y el resto de su familia. Su hermano le dio la buena noticia de que su madre sí lo amaba, que él estaba en un error. Su madre sí lo amaba. Después que su hermano se fue, empezó a reflexionar de por qué había llegado hasta aquí y reconoció que había empezado en la secundaria, cuando empezó a beber, a juntarse con personas que no le convenían y que querían su mal, que ya estaban dentro del camino del pecado, del pecado de todos los días, de la bebida, de las drogas, de todo eso. Ahí empezó su perdición. Pudo hablar por teléfono con su madre y lo primero que le dijo fue que la amaba y que lo perdonara, y ella le contestó que también lo amaba y que estaba muy orgullosa de él y que lo iban a venir a ver. Su hermano le habló de un compañero que había estado con él en la secundaria, que había participado en la guerra de Vietnam. Este muchacho era un atleta de los mejores del estado, del estado de Georgia, y había estado en Vietnam y había regresado, y quería venir a verlo, y él le dijo que sí, que vinieran a verlo. En la mañana del 18 de febrero de 1974, un guardia llegó a la celda de él para anunciarle que había alguien que quería verlo. Cuando él llegó allí al cuartico donde era la visita, lo vio de espalda, no lo reconoció. Y cuando este muchacho se viró, se dio cuenta de que tenía un parche en un ojo, había perdido un ojo, tenía la cara desfigurada por completo, le habían hecho más de 20 operaciones en la cara porque granadas le habían dado y se lo habían desfigurado completamente. Tenía un brazo que no le faltaba un brazo y lo que tenía era un garfio.
y el otro brazo que tenía estaba todo desfigurado. Pero se dio cuenta de algo, que el amigo, la persona esta venía con una Biblia en la mano. Y cuando él lo vio se emocionó mucho, empezó a llorar el amigo. Y cuando él lo vio, no pudo creerlo, que ese hombre haya venido a verlo y que le demostraba ese cariño y le dijo, mira, te he traído una Biblia y quiero orar por ti. Y él se arrodilló y dice que él no cerró ni los ojos, porque dice que los compañeros lo iban a ver, los demás presos, y entonces pues se iban a burlar de él. Y el muchacho oró por él y le habló, le dijo lo que le había pasado. Le dijo que su esposa estaba afuera y que si podía, ella quería verlo, que si él permitía que ella viniera. Y entonces dijo que sí, la mujer vino, la señora vino, y le dijo, lo primero que le dijo, Harold, mi esposo y yo te amamos. Y le trajo un cassette, estamos hablando del año 74, ya el cassette no se usa, pero en este tiempo sí, le trajo un cassette y le dijo, este es el testimonio de mi esposo, de todo lo que ha pasado, pasó en la guerra y todo lo que ha pasado, y cómo vino también a los pies de Cristo. Ella le preguntó que si él creía en Cristo, y él se avergonzó porque le dijo que sí, que tenía, pero realmente le dio pena decirle que él no creía ni en Cristo. Cuando esta gente se fueron, él se fue para su celda y empezó a llorar. La señora le había dejado unos versículos bíblicos para que leyera de la Biblia. Él recuerda que le dijo que si el alcaide lo quería soltar, si le recitaba Juan 3:16, dice que él no sabía ni lo que quería decir eso. En ese momento él se dio cuenta de que su vida podía ser diferente. Empezó a llorar. En esa noche, encerrado en mi celda, dice él, abrí la Biblia por primera vez en mi vida y comencé a leer los versículos que me había recomendado. Había más Juanes que los que había conocido en toda mi vida. Finalmente encontré a primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Luego fue a Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También leyó primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos por la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y en Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes tocar la puerta y abres, yo entraré, y mi Padre y yo entraremos y cenaremos contigo. La mujer había apuntado también muchos versos de Filipenses. Él no entendía mucho de eso, pero los había leído. Escuchó el casete de cómo había sido la vida de su amigo, que había sido un gran atleta, pero que ya su vida había cambiado completamente, como todo lo que él pasó, y lo que le dio fue por echarse a llorar. Dice que estuvo parte de la noche llorando, que su compañero de la celda estaba durmiendo felizmente y no escuchaba nada de lo que él le estaba pasando, pero él estaba llorando, y como a las 3 de la mañana ya no pudo más. Se arrodilló, reconoció que Jesucristo era el Salvador y el Señor, le pidió perdón y lo recibió como su Señor y como Salvador. Y se acuerda del Salmo que había leído, el Salmo 102, 19 al 21, que dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. El 19 de febrero de 1974, escribe él, un insignificante pecador encontró al poderoso Salvador. Esa noche le entregué mi vida al Señor, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón. Y de momento la calma descendió, el gozo, la paz que nunca había experimentado
el gozo que nunca había experimentado, la paz descendió sobre él. Y el hombre que estaba profundamente dormido ni se había despertado. Al otro día, cuando lo llamaron para ir a hacer sus labores, el compañero de él de la celda le dijo al teniente: óigame, ahora tenga cuidado con Harold, porque Harold ahora es cristiano. Dice: ¿cómo? Sí, ahora él es cristiano. Ahora es cristiano. Dice: bueno, ese es el título más grande que me han dado en toda mi vida, que soy cristiano. Y le escribió a su mamá diciéndole: sé muy bien que has estado orando por mí durante 35 años. Y ahora quiero decirte que anoche le entregué mi corazón a Jesucristo. Hermano, si usted tiene su hijo, su hija, o un familiar, o un amigo, o un vecino que no conoce a Cristo, ore por él. Allá en la iglesia tenemos algunos hijos que sus padres son cristianos y ellos no, pero están constantemente orando, porque Dios tiene su tiempo. Dice Eclesiastés 3:1 que el Señor que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y su mamá le contestó esto, que se sintió encantada de que su hijo hubiera aceptado a Cristo, y le dijo: he orado por ti todos los días de tu vida. Me siento muy orgullosa de ti. Ahora pórtate bien y deja que Jesucristo dirija tu vida. Oro para que antes de que me muera seas un hombre libre que pueda levantarse en mi iglesia y dar su testimonio. El día que aceptó a Cristo se unió a un estudio bíblico en la cárcel. Había un preso que era el que impartía los estudios bíblicos. Y cuando el hombre se convirtió, este hombre que daba el estudio bíblico se convirtió, el teniente decía que se había vuelto loco. Y lo mandaron a un psiquiatra. Y el diagnóstico o el resultado que vino fue el siguiente: esto es algo sorprendente. Este hombre es cristiano y les haría falta otros 400 más como él a ustedes en la cárcel. El 14 de marzo de 1978, 10 años después de haber entrado en la cárcel, salió bajo palabra. Mucho sufrimiento, pero su historia no terminó ahí, igual que la de Ruth y Noemí. Dios tuvo grandes cosas para ellos. Lo mismo para Harold como para Noemí y Ruth. Así la tiene para nosotros también. Grandes cosas. Yo le digo siempre a mis hermanos, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Para nosotros los cristianos, porque óigame, lo que vemos todos los días es algo aterrador. Pero tenemos una palabra fiel de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una palabra fiel de nuestro Dios. De nuestro Dios. Nuestro final va a ser algo maravilloso. Algo que dice el apóstol Pablo, que estuvo ahí arriba y no había palabras, ni subió en oído, ni ha subido en el corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para nosotros que amamos al Señor. O sea, la pérdida no es el final. La pérdida no es el final. Ruth 4:17 dice: y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Su bendición fue tan grande, que el hijo de Ruth y Obed vino a ser el abuelo del rey David y parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, la vida da muchas vueltas, muchísimas. Estamos ahora aquí, no sabemos dentro de 5 minutos dónde vamos a estar. Es por eso la necesidad que tenemos de estar seguros que el día que el Señor nos llame o nos toque, vayamos a su presencia. Porque lo vamos a lamentar por la eternidad si rechazamos a Jesucristo. Ahorita cuando veníamos mi esposa y yo para acá, yo acostumbro a tener tratados en el carro y les pongo $1. Y sobre todo a los homeless, yo siempre tengo algo, y cuando ellos ven el $, pues se animan, y de paso ya les doy también un tratado.
Yo no sé lo que pasa, es Dios el que dice lo último. Bueno, hoy veníamos y nos paramos en el semáforo porque estaba la luz roja y había una señora de homeless y le fui a dar, y cuando ella miró y vio lo que era, me dijo no lo quiero, lo rechazó. Y hermanos, si nosotros rechazamos la salvación tan grande que Dios tiene preparada para nosotros, la vamos a lamentar por la eternidad. Ya en el infierno no vamos a tener oportunidad. El día que partamos de aquí, que el Señor nos llame, vamos a ir al lugar donde nosotros escogimos estar. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ya Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que para nosotros era imposible. Ya Dios lo hizo. Ahora lo único que tenemos es que aceptar el regalo, porque lo que Dios nos da, la salvación que Dios nos da, es un regalo que no nos costó a nosotros, le costó a nuestro Señor Jesucristo, le costó la vida. O sea, la vida da muchas vueltas y Dios usa todas las cosas para cumplir su propósito en nosotros y para nuestro bien, y también para bendecir, ser de bendición a otros. Dios nos llama a situaciones desagradables para que nosotros busquemos de Él, nos entreguemos a Él y poder disfrutar con Él la eternidad. La pérdida, hermano, no es el fin de la historia. Hagámonos la idea de que estamos nosotros frente al Calvario, donde hay 3 cruces, donde hay dos delincuentes, 2 bandidos, 2 ladrones, y nuestro Señor Jesucristo en el centro. Aunque dicen un ladrón bueno, pero yo no he conocido todavía un ladrón bueno, pero bueno. Allí, en aquella colina, en aquella loma, un hombre murió en su pecado. Allí un hombre murió en su pecado. Otro murió por el pecado. Y el tercero fue salvado de su pecado. Los 2 crucificados junto al Señor enfrentaron una decisión. Una decisión. Lo mismo ocurre para nosotros hoy, en este lugar. En este lugar tenemos que tomar una decisión: aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, o rechazarlo. O rechazarlo. Es una elección con consecuencias eternas. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que no tiene a Cristo y quiera abrir su corazón, invitarlo a que venga a ser su Señor y su Salvador. Yo quiero orar un momento. Y si usted siente en su corazón, si usted no tiene a Cristo en su corazón y usted quiere, usted siente que el Espíritu Santo le ha hablado en esta mañana y lo ha convencido de la necesidad que tiene a Cristo. Y déjeme decirle que la decisión más grande que el ser humano tiene que tomar o debe de tomar en la vida es dónde va a pasar la eternidad. Y solamente a través de Cristo podemos llegar a pasar la eternidad con el Señor. Si lo rechazamos, vamos a vivir eternamente separados del Señor. Padre, gracias te damos, porque tu palabra ha podido ser predicada, Señor. Te damos gracias porque en el día de hoy todavía la salvación, Señor, que tú nos ofreces está vigente. No sabemos hasta cuándo, Señor. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que vemos aquí, y tú sabes quién necesita de esa salvación, Señor. ¿Quién necesita de esa salvación? Y sabemos que el Espíritu Santo está obrando, está hablando, está redarguyendo, está convenciendo de pecado, de juicio. Señor, te pedimos que esa persona o esas personas que tienen esta necesidad, Señor, que sientan que tienen que dar un paso al frente y aceptarte como Señor y Salvador, porque no sabemos si esta va a ser la última oportunidad. En tus manos lo dejamos y todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador por primera vez, que no lo haya hecho nunca?
¿Habrá alguien? Si todos somos cristianos, amén. Si todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén. Pero si usted no lo tiene, le recomiendo que no se vaya de aquí sin invitar a Cristo a ser su Señor y su Salvador. Que Dios les bendiga, hermano.